Chicos y chicas, sean bienvenidos a una clase más. Continuamos estudiando las lecciones del libro de ESMATE, en este caso los temas referidos al primer año de bachillerato. Y en esta ocasión estamos estudiando la unidad número 8, en la lección 2.4, que tiene por nombre deciles y percentiles. Muy bien. En el problema inicial nos dicen lo siguiente: al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos: 4, 5, 6, 2, 4, 8, 10, 11 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué nos representan? Por ejemplo, un estudiante tuvo 4 inasistencias, otro estudiante obtuvo 5 inasistencias y así sucesivamente. Muy bien, entonces nos preguntan, para el literal A, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? Para el literal B, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencia? Para el literal C, nos preguntan que cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencias. Y para el literal D nos preguntan que cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menor inasistencia. Muy bien. Para dar solución a este problema, lo primero que vamos a realizar será ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, cuando los tenemos ordenados, se dividen en 20 partes iguales. En este caso, cada una equivale al 5%. Si nosotros observamos una vez que los tenemos ordenados, podríamos decir, si cada una de las partes equivale al 5% y tenemos 20 partes iguales, podríamos ir observando como que podemos contar de 5 en 5 cada porcentaje. Y se nos haría como mucho más fácil poder calcular el porcentaje que nos piden en cada literal. Por ejemplo, para el literal A, donde nos piden el 20% de los estudiantes con menos inasistencia, como los tenemos ordenados de menor a mayor, los estudiantes con menor inasistencia se encuentran en la primera parte. Entonces vamos a empezar a contar y vamos a decir 5, 10, 15, 20. Acá tendríamos el 20% porque en cada uno hay 5%. Entonces el 20% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias, porque hemos como parado de contar en la posición donde se encuentra el número 5. Ahora, este mismo proceso lo podemos realizar para los otros literales. Para el literal B, el 60% de estudiantes con menos inasistencias tendría ¿cuánto? Como nos piden el 60. Si hasta acá teníamos 20, podemos seguir contando de 5 en 5. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Acá estaría ubicado el 60%, donde está el número 10. Entonces decimos que el 60% de estudiantes con menos inasistencia tiene a lo sumo 10 inasistencias. Para el literal C, donde nos piden o nos preguntan el 5% de estudiantes, entonces repetimos el proceso. Si en cada uno hay 5, pues sería en la primera posición, ¿verdad? En el primer número, que es 2. Entonces concluimos que el 5% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 2 inasistencias. Y por último, para el literal D, donde nos pedían el 95%, si hemos ido contando de 5 en 5 y hay 20, quiere decir que acá tendríamos un 100%.
En la penúltima posición o en el número ubicado en la penúltima posición estaría ubicado el 95%. Sería como tener 100% menos el 95% que nos están pidiendo. Entonces sería el número 14. Y concluimos que el 95% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 14 inasistencias. Muy bien. Entonces, podemos decir que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, cada una se le conoce como deciles. Cada decil concentra 10% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 10% de los datos. El segundo entonces concentraría el 20%, 10 que le corresponden y los 10 que se le han sumado del anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al decil número 9, que concentraría el 90% de los datos. Acá lo muestran como en una pequeña línea. Comenzando desde 0, encontraríamos el decil 1, que tendría el 10%, luego el decil 2, así hasta llegar al decil 9, que le corresponde al 90%, y finalizamos en el 100%, pero ya no ubicamos un decil, sino que irían desde el 1 hasta el 9. Los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad de datos cada una se conoce como percentiles. Cada percentil concentra 1% más de los datos que el anterior. Es decir, el primero concentra 1% de los datos, entonces el segundo concentraría el 1% que le corresponde más el 1% del anterior, sería un 2% de los datos, y así sucesivamente hasta el percentil 99. Entonces, ¿cuánto concentraría hasta el percentil 99? Pues el 99%, porque cada uno equivale a un 1%. Para poder calcular el decil, representado por la letra minúscula D, de un total de n datos, se tienen que ordenar de menor a mayor, tal como se realizó en el problema inicial. Y se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor que resulte de la fórmula D por n entre 10. Es decir, si nos piden el decil 3, sería D, y tenemos en el valor de n 5 datos en total, entonces sería D por 5 entre 10. El valor que nos resulte de esa fórmula no nos indica el valor del decil, sino la posición en el cual este se ubica. Por ejemplo, si cuando nosotros realicemos esta fórmula y nos indique 2, por ejemplo, no nos están diciendo que el valor del decil que hemos ingresado en la fórmula sea 2, sino que se encontraría en la posición número 2. Y como ya tendríamos los datos ordenados de menor a mayor, empezaríamos a contar quién está ubicado en la posición 2. Ahora, análogamente, para calcular el valor del percentil, que se representa con la letra minúscula P, se busca el dato cuya posición se aproxima más al valor de P por n entre 100. Es decir, si buscamos el percentil número 3 y tenemos 10 datos, realizaríamos 3 por 10 entre 100 y el valor resultante sería la posición donde se encuentra el percentil número 10. ¿Por qué dividimos entre 100? Porque ya mencionábamos antes que los percentiles se dividen en 100 partes con igual cantidad de datos y que equivalen a un 1%. Y en el caso de los deciles, pues recordemos que se dividen en 10 partes, ya no es en 100.
y cada uno pues contiene un 10% de los datos, que también pues están divididos en partes iguales. Y eso sería todo por esta lección y gracias por su atención.